damos la bienvenida a un programa más desde La Raíz. Este es tu programa y te damos la bienvenida a todos. Hola, mi vida, ¿cómo estás? No, todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted está bien? Excelente. Creo que ha sido como mi quinta taza de café. No, has bebido bastante café. En el día de sí. hoy he bebido bastante café y ahora pues lo necesitaba para poder Pero hablar tienes en este que día. tomar el café para que te ponga activo, porque ya tú sabes Sí, que... no, ya eso está, ya empecé a bebérmelo. Así que estamos ready. Sí, le damos las gracias a todos los que le han dado like. Usted comparta este podcast que yo sé muy bien que va a ayudar a muchos, se van a instruir y hoy tenemos un tema candente, un tema que tú te vas a poner a pensar sobre la profecía en la iglesia. Wow, sí, Muy eso es un fuerte. sí, eso es un tema bastante interesante, pero primero quisiéramos que pues comparta el contenido. Dele like. Le dé like, suscríbase, ayúdanos. Gracias a todos los que han hecho esa labor, ¿verdad? Y de ayudarnos a Sí, compartir que nos han todo el contenido. apoyado y nos han escrito y nos han felicitado. Esta es nuestra primera experiencia haciendo podcast y de verdad que nos gusta. No, estamos y vamos a quedarnos. Prácticamente Sí, hasta que Cristo venga o vamos nos a manda a seguir buscar. hasta donde Dios nos dirija prácticamente. Así que Sí. pues ayúdennos como lo están haciendo. Igualmente Ajá. pues, pueden escribir en los comentarios sobre algún tema que también quieren que nosotros compartamos con ustedes y lo podamos traer. Pues Exacto. ahí igual pues pueden apuntarlo e igual comentar del tema que vamos a traer hoy, que se llama la profecía en la iglesia. Pero antes de, nos han preguntado sobre las tacitas y me han dicho, oye, ¿dónde puedo conseguir las tacitas y todo esto? Miren qué lindo. Ahí está. Eso es, las tacitas desde La Raíz y con ellas nosotros vamos a estar bebiendo el cafecito en lo que ustedes nos ven, si es por la mañana, si es por la tarde, si es acostarse a dormir, el que se quiera tomar la tacita de café con nosotros, pues bienvenido sea. Bienvenido Ok, sea. comenzamos. La profecía en las iglesias. ¿Qué tú puedes hablar sobre eso? Bueno, para hablar de la profecía en la iglesia hay que primero ir un poquito al origen de todo, Desde el ¿no? comienzo. Existe en la Biblia, ¿no? Y yo quiero hacer esta salvedad de hablarlo de forma simple porque yo sé que tenemos amigos que no necesariamente van a una iglesia y conocen los términos que a lo mejor yo puedo hablar. Por lo tanto, tengo que hacer una explicación un poquito más clara en ese aspecto para los que no tengan conocimiento como tal. Claro. En la Biblia existe, cuando usted lee la Biblia, existen lo que le llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Que en el Antiguo Testamento es donde aparece Moisés, los profetas, Elías, Eliseo, la historia inclusive del tiempo de cuando Faraón dejó ir al pueblo, Abraham. la historia de Abraham, o sea, todo eso es Antiguo Testamento. Nuevo Testamento vamos a encontrar a Jesús. O sea, ya está Jesús, los apóstoles y por consiguiente las cartas del apóstol Pablo a las iglesias. Juan el Bautista también. Juan el Bautista, la experiencia de Juan el Bautista como tal. Ok, en el Antiguo Testamento, para poder entender hoy, en este tiempo que estamos hoy, en este momento, ¿no? En el 2024, siglo XXI, hay que comprender que como las profecías son parte de la vida cristiana o estas expresiones de una profecía o se cumplió tal profecía o aquel me profetizó o alguien me dijo una palabra y me dijeron que eso es como una profecía, algo que me va a llegar o algo que va a venir en el futuro. Por lo tanto, pues hay que aclarar esto desde el punto de vista del inicio. ¿Para qué existen profetas? ¿Por qué existieron profetas en el Antiguo Testamento? Dios levantó profetas en el Antiguo Testamento para que sean su propia voz, ¿no? Voz en la cual pudieran ellos hablarle tanto al pueblo de Israel, a los reyes, si ellos se desviaban del propósito de Dios, pues Dios iba a levantar unos profetas en los cuales era Dios quien lo llamaba, por supuesto, Dios era el que le había llamado, y ellos tenían la responsabilidad de decir todo por cuanto Dios le dijo. Ok, significa que esos profetas tenían unas características que era llamado por Dios para hablar lo que Dios tenía estipulado para su pueblo. Exactamente. Igualmente, eran momentos dados donde a veces los reyes de Israel, el pueblo de Israel, que se constituían por las 12 tribus de Israel, luego se dividieron, y no quiero entrar en eso, pero se dividieron al norte y al sur, los de Judá y los del norte, que es Israel. Por lo tanto, cuando entra en esa dinámica, pues Dios levanta un profeta para hablarle. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de los sacerdotes y muchas de las personas que Dios igualmente había llamado como por el linaje sacerdotal para que pudieran dirigir al pueblo a lo que era a través de los sacrificios y un sinnúmero de
rituales, por decirlo más, o prácticas a Dios, pues muchos de ellos se desviaban. Tenemos la historia de Elí, que se desvió, la historia igualmente de muchos profetas en el Antiguo Testamento, o más que nada de sacerdotes del Antiguo Testamento que se desviaron del propósito de Dios, reyes que se desviaron, Saúl se desvió, Dios luego toma a David y levanta a David. Por lo tanto, eran personas que se desviaban, y cuando ocurría un evento donde Dios no estaba a gusto, usaba el profeta, y ese profeta iba a hablar la palabra que Dios le había dicho en su corazón, ¿no? Para el pueblo. Pero entonces ese profeta tenía que hablar de parte de Dios y que se cumpliera lo que Dios está diciendo. No cualquier persona levantarse, así dice el Señor, y decir una cosa que no es. Porque Exacto. si no era lo correcto, era muerte. Sí, por eso es que en Deuteronomio se establecen que el falso profeta, o cómo ser el profeta, les decían vidente también, y esos profetas tenían que saber que lo que estaban hablando era lo que Dios habló. Por lo tanto, como todo, surgieron entonces también los falsos profetas. Hubieron falsos que también empezaban a hablar de parte de Dios, pero más que nada era para irse inclinado a los reyes. Pongamos este punto de vista. Existían dos tipos de personas muy influyentes en ese momento. Eran los reyes, puestos igualmente por Dios, ¿no? Y que estaban dentro de la dirección del pueblo de Israel y de toda la comunidad, pero existían los profetas. Por lo tanto, los profetas muchas veces estaban no alineados, estaban unidos prácticamente, igual con los reyes, porque tenemos profetas que estaban con David, como Natán. Claro. Habían otros profetas que él consultaba y decía, mira, Dios me está enviando para esta guerra, consulta a Dios, habla con Dios para ver qué Dios dice. Dirígeme, entonces, exacto. Para que me dirija. Entonces el profeta decía, mira, Dios me habló, papá, esto vamos para la guerra, Dios nos va a dar la victoria. O también había otra práctica que no la quiero tocar, que era que ellos acudían al efod. Era otro tipo de forma donde ellos pudieran determinar cómo es que Dios les hablaba para hacer algo. Okay. Pero no vamos a hablar de ese sería punto ahora. otro Eso es otro podcast. tema. Okay. Pero los profetas como tal eran estas personas que pues hablaban, y valga la redundancia, de lo que tenía que ver con el aspecto de Dios. Ahora bien. Y los reyes confiaban en esas personas porque sabían que ese profeta tenía una comunión con Dios. Exacto. Y que Dios le hablaba a ese profeta, y así ellos se sentían en la confianza y podían realizar lo que ese profeta le decía sin temor alguno. Exacto. Okay. Por lo tanto, pues ahí se levanta ese tipo de hombres que no eran tan comunes, no tenían una vestimenta. A diferencia de los sacerdotes, que los sacerdotes tenían una vestimenta como tal. Sí, que lo podían identificar. Sí, es como decir, por ahí viene el sacerdote por la por vestimenta. las vestimentas y por los tipos de trabajo que realizaban. Sin embargo, el profeta no, inclusive los profetas los tenían como locos. Eran como personas, algunos, me acuerdo que en la universidad, pues cuando estudiábamos los profetas, pues nos hablaron con relación a una de las expresiones que le hablaban en hebreo, que era meshuga. Entonces, meshuga eran unas personas que estaban medio, ¿sabes? Que eran como locos, ¿no? Entonces, pues prácticamente los tenían así. Ahora, Dios intervenía con ellos y ellos hablaban el punto prácticamente de lo que podía venir. Todo era siempre para alinear, como una oveja, alinearlos todos, como si fuesen prácticamente las ovejas que están dispersas, para poderlos unir y llevarlos al redil y llevarlos al propósito de lo que Dios quería hacer. Ese es el fin de la profecía, prácticamente alinearlos a los planes que Dios tenía exactamente. Y si alguno se desviaba, venía Dios, usaba el profeta para que entonces diera una palabra, una enseñanza. Existieron entonces profetas que eran carismáticos y profetas que eran escritores, o profetas más que nada que eran sapienciales, que eran más expresiones como, y vino Jehová sobre mí y me dijo esto. Esos son más sapienciales muchas veces. Okay. Y está el profeta carismático, que son Elías, Eliseo, que descendían fuego del cielo. Que prácticamente eran más carismáticos. Las cosas, los milagros se veían de una forma extraordinaria. Igualmente como Moisés, porque Moisés también fue un profeta y Moisés también dividió el mar prácticamente. Y el mar rojo lo dividió Dios, ¿no? Por mano de la dirección de Moisés. Por lo tanto, en esa dinámica hubieron diferentes profetas que se levantaron. Luego los llamaron lo que eran los profetas mayores y los profetas menores. Que cuando usted escuchó esa expresión, profetas mayores y menores, solamente fueron que en el Antiguo Testamento los profetas mayores son los más en densidad de escritura, que más escribieron, y los menores, para ponerlo algo tan simple, son los que escribieron poquito. Los que escribieron poquito prácticamente, pero cada cual tiene una función y van a dirigirse en dos vías. Algunos iban más en dirección a tomar y dirigir al pueblo, a la tribu del norte, por eso es que se divide, y a los de Judá,
otros profetas que se iban yendo en la parte de abajo, como Jeremías, Isaías y todo eso. Pero en síntesis, la forma del profeta hablar es alinear a la gente al propósito de Dios. Nunca era para ego personal, nunca era para un título en el sentido de sentirse orgulloso, porque inclusive los profetas que Dios llamó muchas veces no querían ser profetas por el simple hecho de saber lo que venía, que lo que tenían que decir era todo lo que venía de parte de Dios. Como hubo un profeta en Reyes que se llama Micaías, que yo leyendo le dieron una galleta. Exacto. Le dieron una bofetada por él profetizar. Algo que en realidad, pues, otros profetas no querían para que fueran a la guerra, algo así. Sí, es interesante porque Micaías es ya para ese tiempo, en lo que fue en Primera de Reyes, capítulo 22, si no me equivoco. 22. Josafat llega al lugar prácticamente del pueblo del norte, lo que era la tribu del norte, que es el rey de Israel, el rey de Israel, ¿no? Y el rey de Israel le dice, mira, yo quiero subir ante una gente que Dios nos entregó, pero yo necesito tu ayuda, Josafat. Josafat estaba en el otro lado, ¿no? Eran parte prácticamente del área del sur. Y él le dice, necesito tu ayuda. Y él dice, pues está bien, no hay problema. Tu pueblo es mi pueblo, vamos para la guerra, no hay problema. Pero trata de ir algún profeta que hablemos con él y que nos diga... De parte de Dios, si es conveniente ir a la guerra o no. Sí, porque nos tiene que decir si yo voy a pelear, si voy a ganar o no. Si voy a ganar o no. Y él dice, sí, yo tengo 400 profetas. Y cuando llama a los 400 profetas, los 400 a una viva voz, sí, señor. Vamos a la guerra. Vamos a la guerra. Y Josafat dijo, rey, ¿qué? No habrá alguien. Porque están sí, como que, todos a la misma vez. No hay ninguno que dijera, no, piénsalo. Esto es importante porque no necesariamente las masas tienen la razón. ¿Ves? Cuando a veces nosotros vemos que muchos nos halagan, ¡buah! Sí, todo el mundo. Ten cuidado porque posiblemente esa no es la dirección. Y eso fue lo que pasó con Josafat. Josafat dijo, pero... habrá profetas, rey, hay otro más por ahí que pudiera nosotros consultar. Y dijo, sí, hay uno por ahí. Micaías. Hay uno por ahí. Micaías, pero eso no me cae bien. No me cae bien porque siempre me dice lo contrario. Entonces, oye, pero es así, cuando una persona dice lo contrario, uno le molesta. ¿Por qué será? ¿Verdad? Porque rompe con el plan que tiene. Uy. A veces nosotros tenemos planes y cuando alguien nos confronta para ponernos a pensar de que ese plan no es necesariamente bastante saludable, nos molestamos y nos inquietamos y hacemos que esa persona esté en contra. Sin embargo, esa persona que a lo mejor te está hablando puede ser la misma voz de Dios para advertirte que no hagas lo que estás planificando hacer. Wow. Ahora, un paréntesis. Lamentablemente, hoy en día, ¿dónde surgen situaciones como esa? Y no porque voy más adelante con esa explicación. Exacto. Pero en esta explicación de Micaías, a veces las personas no resisten, como tú dices, que le digan lo contrario, pero eso igualmente pasa hoy en el tiempo moderno, cuando de repente viene alguien a hablarnos de parte de Dios, decirnos, ¿sabes qué, Luis? Yo creo que eso que tú estás haciendo no lo veo bien. Y yo, como soy pastor, como soy su líder, exacto, pues me molesto. No puedes soportar que una persona me diga exactamente lo contrario, ¿no? Ok, pero entonces, volviendo a Micaías, cuando el rey lo manda a buscar para que le diga y le pregunte qué dice Dios, si vamos a la guerra o no vamos a la guerra. Ahí entonces lo buscan. Pero mira, esta experiencia me gusta, o esta dinámica, este pasaje bíblico, porque van a buscar a Micaías. Micaías, mira, el profeta de Dios está preso. ¿Cómo? El que es profeta, el que puede decir está preso, y los 400 están libres. Ya sabemos por qué están libres los 400. Sí. Porque tienen miedo. Y ser profeta, exactamente, te había dicho ahorita, que uno de los grandes asuntos, o más que nada preocupación de aquellos que eran llamados para ser profeta, que no querían ser profeta, es porque entendían que tenían que dar lo que Dios les dio y que eso iba a provocar que muchas veces consecuencias que llegaran a la cárcel. Ahí tenemos entonces a Micaías, exactamente la cárcel. Y los otros vienen por de Micaías y le dicen, Micaías, ven acá. ¿Qué tal que te están llamando para que tú profetices porque el rey quiere ir a la guerra? Y Josafat está preguntando. Todos nosotros dijimos que sí. Más vale que tú digas.
Ándate, con todo Que y sí eso, también. con todo y eso te están exigiendo que tú digas algo que en realidad tú no sientes decir. Ni que Dios dijo. Oh, Ni que Dios dijo. Porque eso lo peor de todo es que Dios no dijo. Y los falsos profetas exactamente son aquellos que dicen cosas que Dios Dios. no dijo utilizando el nombre de Dios. Hay una canción que dice, cuidado con aquellos que dicen que Dios dijo sí. cuando Dios no dijo nada. Es una canción Ay. bastante De añitos atrás. años atrás, pero muy cierto. Muy cierto. Muy cierto. Y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que profetizar lo mismo. Y él dice, viva Jehová, que lo que Dios me diga, eso es lo que voy a decir. Porque exactamente ese es el verdadero profeta. Lo que Dios me diga, eso es lo que tengo que hacer. Y le dan una bofeta en la cara, como diríamos en nuestro puertorriqueño, Ay, una no, galleta. mira, yo no sé cómo yo haría. Yo no sé cómo yo haría de que yo tenga que decirle algo a alguien y esa persona me dé una galleta. Por yo querer decirle, mira, lo que estás haciendo no es lo correcto. Vamos a mejorar. Ay, Dios mío. Qué complicado Sí, es. es complicado para el profeta porque exactamente no puede dejarse manipular. Habría que ver si hoy los que dicen ser profetas, que están profetizando. Pero vamos ahorita a eso. Vamos a ver qué Vamos pasa. para allá adelante. Y cuando le dicen a él eso, él entonces Se queda calladito. se queda callado, lo llevan y allá está el rey y Josafat lo mira y dice, usted es Micaías, sí. Esperando. Ok, tenemos que ir para la guerra, esto y lo otro. ¿Qué tú dices? ¿Vamos o no vamos? Y Micaías hace algo de forma despectiva. Y es sarcástico. Sarcástico. María. Y dice, no váyanse, que ustedes van a ir para allá. Lo que tú quieras. Lo que usted diga. Y de repente se molesta el rey mismo. Dio un cantazo. Y dice, oye, di la verdad ya. Ah, o sea que tú sabes lo que yo tengo que decir. O sea, tú sabes lo que yo tengo que decir. Pues mira, yo vi el pueblo como perdido sin pastor. Yo vi como todos se dispersaban y le dijo todo lo que le iba a pasar. Y en efecto, ellos igualmente, mira que malicia tenía ese rey el rey de Israel, que le dice a Josafat de rey, vamos a hacer algo, vamos para la guerra. Ay, sí. Vamos a hacer algo, ¿vale? Para que esto se forme bien chévere, sí. Vamos a cambiarnos de ropa. Nos cambiamos de uniforme, sí. Listo. Porque mira ahí que tú te das cuenta que el rey sabe que Micaías lo que está hablando es de parte de Dios. Y quiere conllevar a que Josafat, que lo quiere ayudar, se cambie la vestimenta por si verdaderamente eso va a ocurrir, que maten a Josafat. No me maten a mí. Mío. Ese es el plan prácticamente y puede buscarlo en Reyes capítulo 22. Entiendo que Primera de Reyes capítulo 22. Sí, que al final al cabo el rey muere con una flecha que tiraron. Exacto. Se fue murió. ahí. ¿Sí? Exactamente, porque toda persona que se va detrás de alguien que dijo una palabra de parte de Dios y que Dios no ha hablado, lo que siempre traerá es muerte. Y eso es la enseñanza. No, ¿sabe? Nosotros tenemos que entender de que cuando Dios dice algo, hay que saber prácticamente conocer que la voz de Dios no se puede cuestionar en ese sentido, pero saber si la palabra que viene de ese profeta en aquel momento del Antiguo Testamento, ¿no? Del profeta Micaías, si venía de Dios, había que obedecerla. Pero la soberbia, ese sentido ese orgullo orgullo, de tú querer hacer lo que te da la gana, no importando lo que pase, si es de Dios o no es de Dios, si tú le dices o no le dices, pues ahí hay consecuencias. Y exactamente las consecuencias le llegaron, ¿no? Okay. Entonces, ese es prácticamente un poco del concepto del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Exacto. Y ahí vamos a encontrar un sinnúmero de profeta Isaías. Anyway, todo pero entonces ahora vamos para el Nuevo Testamento. Okay. Ahí cambia todo. El juego cambia en su totalidad. Porque en Hebreos capítulo 1, verso 1, dice la Escritura, y Dios habiendo hablado en forma pasada por los profetas. Por medio de los profetas. Ahora nos habla por el Hijo. O sea, prácticamente cambió. Mira lo que dice ahora, en este tiempo. Tiempo presente. Habla por medio de Jesucristo. De Jesucristo, que es el Hijo. Porque debemos entender esto. Todo lo que es el Nuevo Testamento, sus 27 libros del Nuevo Testamento,
Los 26 de ellos nos enseñan de Jesús completamente. Ujú. Entiéndase desde lo que son los evangelios, las cartas, las epístolas, todo están hablando de Jesús, ir a través de Jesús, Ujú. a través de Cristo prácticamente. Y el último, que es Apocalipsis, habla Apocalipsis. del regreso de Él. O Ujú. sea, prácticamente cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando nosotros hablamos de Jesús, nos convertimos En en la boca. profeta, en la boca de Dios, porque no hay una profecía, según la Biblia, más segura que la palabra de Dios. Esa Ujú. ahora toma vida, tiene poder en sí. Ya la importancia no está en el profeta, sino en la palabra que el profeta pueda llevar o más que nada el que la vaya a exponer. Nunca Claro. nosotros somos el medio de salvación. El medio de salvación es la palabra. Nosotros somos un vehículo. O sea, llevamos la palabra, pero la palabra en sí, que es la escritura, tiene poder en sí misma para salvar a todo ser humano sin necesidad de que yo esté. Que significa que aquí el ser humano, el que dice ser profeta, no es mayor que Jesús. No, no, nunca. Nunca va a ser mayor que Jesús. Y aún más lo digo, y ninguna persona que se proclame o diga que es profeta tampoco es mayor que el hermano que está sentado y llegó ayer. Ok. Tampoco. Porque ahora nos sentó Dios en una sola línea a todos nosotros. Pero entonces todos nosotros somos profetas en el sentido de que si yo acepté al Señor, estoy estudiando la palabra, estoy llevando un mensaje, estoy llevando mi testimonio, conozco la palabra, entonces aparece una persona y le quiero llevar la salvación por medio de la palabra, pues yo estoy hablando de parte de Dios y soy un profeta. Sí, porque cuando tú comienzas a predicar, prácticamente nos volvemos, ¿no? Te conviertes en un profeta como tal porque estás predicando la profecía más segura que la escritura. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos comprender eso. Ahora, de que Dios pueda usarme a mí con referente a yo poder darte una palabra de aliento, darte una palabra en la cual pues Dios me use, ¿no? Y ponga en mi corazón Ujú. de que Dios tiene algo contigo, yo la puedo hablar. Lo que yo no puedo cambiar es lo que está escrito. Lo que está Ok. escrito en revelación y como profecía más segura, tanto de las cosas por venir, ya está ahí. Ya No está hay otra escrito. cosa más que buscar, está ahí. De que Dios me use o Dios te use a ti para poder confirmar en una persona lo que ya Dios le está hablando, lo que Dios te está hablando a ti o me está hablando a mí, y venga una persona y me dice, Luis, Dios me habló mi corazón y me ha dicho, que me ha pasado muchas veces, A y mí me ha también. dicho, y me ha dicho que te diga que eso que Dios está contigo, que que te está confirmando que sí, que lo vas a hacer, que sí, que es de parte de Él. Eso me llena de aliento. Y Claro. ahí va a entrar una explicación que yo te voy a dar más adelante, en qué rol entonces juega la iglesia dentro de lo que es la profecía o el don de profecía. Ok, que puede ser que una persona, ¿verdad? Si yo estoy pasando un momento difícil y estoy angustiada y venga una persona y me diga a mí, mira, Iliana, yo sé que Dios tiene algo para ti bonito, confía, o ¿verdad? Me diga algo que en realidad yo tengo en mi corazón porque Dios le plació utilizar esa persona para que me hablara a mí como de manera de aliento porque Exacto. estoy angustiada. Llega un momento de que tú no escuchas nada, tú no escuchas ni al mismo Dios porque tú estás molesto, porque estás pasando por una depresión, una crisis, y Dios utiliza a alguien para que entonces sí tú puedas decir, ok, Señor, descanso en ti. Exacto. Ahí es que viene esta explicación que quiero brindar con relación a lo que es el don de profecía y de una forma simple y sencilla, Ujú. porque ahora opera el don de profecía y que para poder hablar del don de profecía, déjame yo explicar rápidamente que en el lenguaje original donde se escribe la Biblia, que es en el griego, existen dos palabras para hablar de don, dos palabras de hablar de don. La primera Ujú. palabra es dorea, que la vas a escuchar mucho y la estoy diciendo en español, dorea, Ajá. prácticamente, porque son palabras que a veces no las puedo pronunciar muy bien en griego, pero se llama así, dorea. Esa se encuentra en Éfeso. No hay Ok. no hay una explicación teológica de la forma en la cual se elabora eclesiásticamente que la iglesia de Éfeso. Y el libro de Éfeso, prácticamente la carta de Éfeso, usted la va a leer y es eclesiástica en ese sentido. Ujú. Y ahí está el don dorea. Ahora existe otro don que también lo Ujú. habla en Corintio, que es carisma.
¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que cuando lo traducen en el castellano, en nuestro español, solo dicen don, porque no hay dos formas de explicar ese don como lo tienen en el griego, que es dorea, que Qué habla el bien. don individual de salvación, que es cuando recibes el don de salvación. ¿Se acuerdan que, que la Por Biblia medio del dice Espíritu que la Santo. Biblia dice que esto es don de Dios y no nuestro? Porque Oh, sí. el regalo de Dios de su salvación es un don individual. Ahora, si yo te doy un regalo a ti, que es el don, según Dorea, ¿no? El don Dorea, que es el que habla más en Éfeso, el don de salvación es personal, es mío. Dios me Claro. lo entregó a mí. Ahora yo tengo que compartirlo contigo, porque Dios me dice que dé por gracia lo que yo recibí. Oh. Pues yo tengo que usar ahora el don de Dorea, que es el don individual de salvación, y yo necesito ahora el don carisma para presentártelo. Y el carisma, que es prácticamente lo que son los dones que se desarrollan, todo está girado en comunidad, porque ahí es que entonces viene para edificar la La iglesia. iglesia, Ahora, que si yo, perdóname, ¿verdad? Es que sí, está sí. interesante, esto está interesante, mi gente. ¡Ay, qué bien! Ok, si Dios me dio el don de servir, Exacto. ¿verdad? Ujú. Pues entonces yo lo tengo, pues entonces yo tengo que brindar ese servicio, estoy compartiendo ese don, ¿verdad? De servir a otras personas. ¿Estoy Ok. diciendo bien? Sí, sí. Pero míralo de esta forma. Cuando tú recibes a Cristo, recibes el don de la salvación. Salvación. Ese es Dorea. Ok. Ese es el don Dorea. Por eso es Dorea. que en el griego existen dos palabras para don: Dorea y carisma. Nosotros escuchamos mucho los carismas, porque los carismas, pero la gente se olvidó que está el don Dorea, que es el don de lo que tiene que ver con la salvación. Es individual. Cuando acepté a Cristo, Oh, Dios me dio el don de salvación porque es un don que Él da, nadie lo puede comprar. el don Es el Dorea. regalo de Dios, Muy ¿no? bien. Ahora, cuando yo tengo eso, Él me dice: Luis, comparte esta salvación que yo te di. Compártelo Y con ahí otros. empieza el Y viene el carisma. carisma. Oh. Ahí viene entonces el Espíritu Santo a tratar conmigo para desarrollar los carismas o prácticamente esos dones para que se desarrollen la comunidad de fe. Y ahí es cuando se ha dicho que el don de profecía es para edificar, consolar. ¿Ve? Y creo que... Y enseñar. Y enseñar, pero hay consolar, edificar. Hay otra palabra más, yo sé que los muchachos que están aquí me la van a poner ahí las tres Se en nos la olvida, cajita. se nos olvida. Son muchas informaciones en mi mente. Pero, anyway, es prácticamente para edificar, para poder desarrollarlo. Instruir. Instruir, exactamente. Y edificar al cuerpo de Cristo. Esos son los carismas. Ahora, eso lo da el Espíritu, ¿a quién? A todos. Todos nosotros desarrollamos dones y todo, porque el don que nadie ha podido desarrollar es el don Dorea, porque es un don que te lo da Dios personal. Que no lo puede dar más nadie. Que no lo puede dar más nadie. Ese es un don, es un regalo de Dios y se llama el don de salvación, el don Dorea. Y luego entonces los dones a través del carisma, que ahí es que habla Corintio. Corintio habla de todos los carismas porque Corintio tenía todos los dones manifestados. Sin embargo, en la iglesia de Corinto era el lugar donde más se manifestaban los dones y era la iglesia más dividida, más bochinchera. Anda. No sé cómo le dicen en su país. Que tenía conflictos. Conflictos, divisiones. La más carnal. Y sobre todo dice la palabra que dejó el primer amor. Bueno, eso fue en Éfeso prácticamente también, Pues en la iglesia de Éfeso. Pero no. Pero sí. Dejó exactamente el primer amor. Porque, pues claro, porque estaba en todas las contiendas y todo ese revolú. Exacto, pero la dirección de Corinto nos enseña que una iglesia puede estar manifestando dones y vivir en la carne. Entonces, esto es un punto porque ese don, y ahí es que voy a una explicación, cuando la gente dice, los dones son irrevocables, el Dorea. Porque es un don que Dios da, porque es un regalo que Dios te entrega a ti, ¿no? Ahora, los otros dones de predicar, de hacer, esos son carismas, son prácticamente, son carismas y dones que sí Dios nos da y es parte de nuestras habilidades. Y uno va desarrollando con el tiempo. Se desarrollan. Exacto. Porque tú de repente, yo veo personas que yo los miro y digo, este muchacho tiene un don de servicio tremendo. Y es un don de servicio porque todos deberíamos de servir, pero estas personas como que hay algo.
yo sé que mis hermanos me entienden. Que se identifica. Que tú dices, le gusta estar todo el tiempo ayudando y eso es bueno y eso es muy agradable y esos son otros tipos de dones. Hay dones hay varios dones carismas dentro de la comunidad de fe que desarrollamos para edificar la iglesia y ahí es que surge prácticamente ese don como tal, ¿no? Igual, cuando nosotros comenzamos a profetizar, ¿no? O cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de profetizar, era que los apóstoles y el mismo Cristo, cuando hablaban, tomaban base de las escrituras del Antiguo Testamento. Y esa palabra se hacía viva, más que ellos estaban construyendo, en efecto, lo que sería el Nuevo Testamento luego en el futuro. Okay. Porque una de las cosas que no sabía los apóstoles es que tú y yo y los hermanos que están aquí íbamos a tener el Nuevo Testamento. Pues claro. Ellos no lo tenían en mente. No, claro. Pero entonces, ya hablamos del Antiguo Testamento, hablamos del Nuevo Testamento, ahora vamos a hablar de la actualidad. De todas las personas que, ¿verdad?, necesitan recibir una palabra profética, pero desconocen de la palabra. Ay, eso es bastante peligroso, porque si lo que la gente espera es que alguien le esté profetizando y su vida consiste en que estén al frente para que alguien le esté diciendo el futuro, pues prácticamente sustituiste la profecía más segura, que es la escritura, porque alguien siempre te diga algo. Y con todo respeto, igual debemos de entender de que la responsabilidad es individual y tenemos que ir al texto bíblico para ver qué Dios quiere conmigo, yo leyendo la Biblia, teniendo una experiencia con Dios en la palabra, donde Dios también me puede hablar a mí directamente por medio de su palabra y me ilumina mi mente y mi corazón, abre mi corazón y mi entendimiento y yo digo, esto es lo que quiere Dios conmigo. Si supiera la gente, y lo digo porque hemos hablado de eso, que las experiencias más poderosas de transición nuestra hacia lo que Dios quiere hacer no ha sido por nadie. Ha sido nosotros orando, una palabra que Dios nos dio, una lectura, un momento dado donde estaba leyendo, orando. Y saliste llorando, porque eso me pasó a mí. Yo estaba leyendo la Biblia en relación a Esteban cuando empezaron a apedrearlo. Y cuando yo leo eso, y yo lo había leído ya, pero una vez estaba tan concentrada en esa palabra que empecé a llorar, que sentí ese dolor que yo me transporté en ese momento. Y yo decía, Dios mío, esta enseñanza de tú querer hablar de la palabra de Dios y otros lo que van a hacer es querer apedrearte y para que tú te calles y no digas nada de parte del Señor. Exacto. Y ahí es cuando la palabra se vuelve viva, se vuelve poderosa en nuestra vida y nos lleva. No es, y no digo que Dios use a alguien para confirmar una palabra que Dios igualmente me dio a mí. Porque no solamente yo he recibido palabra de parte de Dios con una persona, por niños inclusive, por gente adulta, por gente más joven, igualmente por hombres que a veces no son ni predicadores. Wow, Luis, quiero decirte algo, ¿verdad? Yo no sé, yo no soy profeta, así mismo dicen, ni hijo de profeta, pero Dios me dijo en mi corazón que te dijera esto. Cuando me lo dicen, ya Dios me había dicho eso. Esa palabra se vuelve se confirma. Y también hay personas que te dicen, mira, yo en realidad sentí esto en mi corazón y te voy a dar esta ofrendita y no sabe la necesidad que tú estás pasando en ese momento. Y cuando tú llegas a casa, tú dices, mira, fulano de tal me dio esta ofrenda y aquí no había compra y Dios lo usó a él. Exacto. Pues eso es una persona que Dios le plació usarlo en ese momento para llevar un mensaje de bienestar y de paz a tu vida. Exacto. Y eso se vuelve la edificación comunitaria, que son los carismas, que prácticamente es el vehículo para entonces nosotros irnos edificando unos con otros, pero siempre no podemos soltar la base de la escritura. Claro. Todo lo que no esté lineado a lo que es la base de la escritura no puede ser aceptado. Eso es bíblico, no puede ser aceptado. Por más cosas que hagan, por más que tiemblen, por más que hablen lengua, por más que digan lo que sea, si lo que estás diciendo no está al acorde con lo que la escritura está diciendo, pues no puede ser aceptado. Y prácticamente, y es lamentable, hoy muchas personas están yendo a la iglesia porque igual sus prácticas en el mundo eran consultar a demonios, consultar tarot, consultar leyéndose las manos, yendo a lugares de espiritismo o cosas santeras. Y ahora prácticamente dentro de la iglesia, de repente pues esas situaciones no la han dejado atrás porque no entienden que lo que deben de hacer es buscar
escudriña las escrituras porque en ellas hay vida eterna y sin embargo cuando las personas comienzan a hablar una palabra a alguien, pues van detrás de los hombres. Yo me acuerdo que cuando tú eras más jovencito, que te mandaban... Como ahora, por favor. Como ahora. Chico, serio, vamos a hacer las cosas serias. Sí, porque estoy joven. Sí, oye, yo me acuerdo cuando tú eras más adolescente, me llevaste pero... más, ok, pero espérate, es que me llevaste, primero estás diciendo más joven, ahora me llevaste adolescente, y ahí me voy a decir cuando era un niño. Más bien ponme cuando yo era un muchacho entonces, un muchacho joven. Chico, vamos con las cosas en serio. Oye, ok, fuimos una vez a una iglesia, a mí no se me olvida eso. Entonces, tú me dijiste, vete a orar por una muchacha. Sí. Entonces, estaba toda la parte del frente del altar, era un culto de jóvenes. Y entonces, la muchacha pasa y yo oro por ella porque tú me mandaste a orar por ella. Y entonces yo terminé de orar por ella, Señor, bendícela y todo eso. Y vengo, me siento. Y yo la veo a ella sentada ahí, queda parada en el altar. Y había más jóvenes. Y yo dije, pero ya lloré por ella, porque ya no se sienta ya, ¿verdad? Le ministré. Y entonces, pues yo la veo a ella todavía esperando. Y entonces ella miraba para el lado. A mí no se me olvida. A mí no se me olvida. A mí se me olvidó, yo no sé. No me acuerdo. Mira, escúchame. Entonces, yo decía en mi mente, pero ¿y por qué todavía te está ahí esperando? Y la gente se iba y se quedaba ella. Es que ella quería que tú le predicaras, le ministraras, le pusieras las manos. Y yo dije, ¡ay, que Dios no me usó a mí! ¿La hizo eso? Claro, a mí no sé qué nunca se me olvida. Sí, pero tenías que haber orado bien por ella. Tienes que decirle, mi amor, en el nombre del Señor, te me puedes sentar. Te me puedes sentar, por favor. Que ya mi esposa no va a orar por ti. No, pero pero sí, yo lo que creo es que muchas personas, y yo entiendo que es el desespero. También. El desespero, el dolor es tan fuerte. A la muchacha que lloré por ella, ¿verdad? Perdóname, eso era el desespero. No, pero está bien, no, tú no hiciste nada malo. ¿O es que pensaste algo? No, tranquila. Yo creo que la gente tiene mucho desespero, muchas personas están sumamente doloridas. Cargadas. Lo que están buscando exactamente es que alguien le diga algo y se están olvidando que si van a la Biblia, no hay algo más poderoso que tú abrir la palabra, sentado en tu casa, a lo mejor en la noche, con una musiquita, con algo bajito, y ver cómo el Espíritu de Dios te ministra a través de su palabra. Eso nadie lo puede sustituir. Y qué bien que hayan hombres de Dios, que Dios los use predicando en ese normalmente, pero nada sustituible por la palabra. En ese momento Dios te habla. Porque en realidad Dios sabe los corazones y sabe lo que tú sientes. Y Él no te va a dejar con ese dolor en tu corazón. ¿Sabes? Él lo que quiere es que tú te sientas libre. Sí, pero es ahí donde debemos de nosotros educar a la gente y dejarlas ver que se enamoren más de ir a buscar las escrituras. Sí. No es que nosotros nos vayamos a hacer a través de la administración de los dones que Dios nos dio, los carismas que Dios nos dio, y nos abracemos, oremos los unos por los otros, lloremos los unos por los otros, pero que ellos sepan que cuando van a la presencia de Dios deben de sentir, que cuando dice la Biblia que el que me busca a mí no, y el que viene a mí yo no lo echo fuera, pero también hay un texto bíblico que habla que el que viene a Dios crea que le hay, él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, tienes que creer que cuando tú estás yendo a Dios con tu dolor, tienes que creer que Él está ahí contigo, no te ha dejado. No es que bueno que los hermanos estén y oremos, pero hay que llevar a la gente. Hoy, en este siglo XXI, hay que llevar a la gente a tener encuentros con el Espíritu Santo de Dios, no con los hombres de la tierra. Tú sabes lo que a mí me preocupa y me entristece, que en este tiempo, habiendo tanta tecnología, tantos lugares que están enseñando la palabra, universidades, institutos, escuela bíblica, muchas personas no se instruyen y entonces cuando llegan a la iglesia con desespero, como no tienen el conocimiento, están buscando una palabra. Entonces, se está viendo como si estuviéramos consultando el tarot. Sí, ¿sabes? No te instruye cosas, y entonces déjame pasar al frente a ver lo que me dice. Sí, porque ya exactamente están forzados. Y eso es peligroso porque no es lo mismo de que tú en ese mensaje, en esa predicación, Dios
conmovió tu corazón y tú dices, yo necesito pasar para sentirme libre, porque yo he sentido que yo estoy sentada, me viene una palabra, un mensaje que me conmueve el corazón, yo tengo que accionar a hacer algo porque yo necesito sentirme la libertad y la persona que va a orar por mí, yo sé muy bien que Dios lo va a utilizar, aunque me diga, Cristo te ama. Exacto. Aunque me diga solamente esa palabra, Dios te ama, es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. Inclusive, eso lo que va a provocar es que cuando tú llegues al frente y oren por ti, que como dice mi esposa, es una acción que tú tomas en forma activa de decir, Señor, a lo que ya tú me hablaste por la palabra, aquí estoy. Exacto. Estoy aquí, Señor. Háblame. Ah, que llegó el hermano, la hermana y te dio una palabra de parte de Dios para confirmar eso. Amén. Qué bueno. Todo bien recibido. Pero no vayas en dirección a que te profeticen, porque a veces eso es muy peligroso. Más bien, cuando la palabra de Dios, las escrituras o alguien predicando, predica lo que es la profecía más segura y te la dé, y tú estés en ese asiento diciendo esto es para mí, y tú te levantas cuando hagan el llamado y te va al frente, no es para pedir que te digan algo más de lo que ya Dios te dijo, pero si alguien confirma lo que ya Dios te venía hablando, amén, gloria a Dios. Pero tengamos mucho cuidado, porque prácticamente las profecías en la iglesia también han provocado mucha división y muchas situaciones problemáticas. Por eso, mi gente, tú no sabes cuánto te ama el Señor. Y recuerden, suscríbanse, denle like, comparte este podcast. Y nos veremos hasta la próxima desde La Raíz. Bendiciones Dios a le todos. bendiga mucho.